La mañana del 19 de noviembre de 1984, el cielo de México se volvió rojo. Una bola de fuego de 300 metros de altura consumió todo a su paso. No hubo tiempo de escapar. No hubo advertencias. En segundos, el infierno descendió sobre San Juan Ixhuatepec. ¿Cómo fue posible una de las explosiones industriales más letales de la historia? ¿Qué falló? ¿Podría volver a ocurrir? San Juan Ixhuatepec, Estado de México. Un pueblo industrial en las afueras de la Ciudad de México. Ahí, una gigantesca instalación de Pemex almacenaba millones de litros de gas licuado de petróleo. Una bodega de combustible rodeada de casas, negocios y familias. Un polvorín esperando una chispa. Nadie pensaba en el peligro, hasta que fue demasiado tarde. San Juanico era una comunidad trabajadora. Sus habitantes veían la planta de gas como parte del paisaje cotidiano. Ubicada estratégicamente para abastecer a la capital, la terminal de almacenamiento de Pemex albergaba enormes tanques esféricos con más de 11,000 metros cúbicos de gas licuado de petróleo. Sin embargo, la infraestructura carecía de medidas de seguridad modernas. No había barreras de contención efectivas. Los sistemas de detección de fugas eran rudimentarios. Las válvulas de cierre automático eran insuficientes. Los protocolos de emergencia eran deficientes y no se hacían simulacros con regularidad. En los años previos al desastre, ya se habían registrado pequeñas fugas de gas y explosiones menores en otras instalaciones de Pemex. Sin embargo, las advertencias y recomendaciones de expertos fueron ignoradas sistemáticamente. La empresa argumentaba que los riesgos eran mínimos y que la planta operaba dentro de los estándares de seguridad de la época. A pesar de que San Juanico se había convertido en una zona industrial densamente poblada, el gobierno no tomó medidas efectivas para regular la ubicación de viviendas cerca de plantas de almacenamiento de combustibles. La construcción desordenada y el crecimiento urbano descontrolado permitieron que miles de familias se establecieran peligrosamente cerca de la terminal de gas. Los reportes de seguridad de Pemex indicaban que la planta era segura, pero no se realizaron auditorías independientes que confirmaran estos datos. Años antes, en reuniones vecinales, algunos residentes habían expresado preocupaciones sobre la cercanía de sus hogares a los tanques de almacenamiento, pero las autoridades minimizaron sus temores. Otro incidente preocupante ocurrió semanas antes del desastre, cuando un escape de gas menor obligó a los empleados a evacuar temporalmente un área de la terminal. En lugar de tomar medidas preventivas y hacer revisiones exhaustivas, Pemex resolvió la fuga de forma superficial y retomó operaciones normalmente. San Juanico vivía en la sombra de un desastre inminente. Las señales de advertencia estaban ahí, pero nadie las escuchó hasta que fue demasiado tarde. 5:40 de la mañana. Algo estaba mal. Una enorme nube de gas comenzó a expandirse desde los ductos de la planta, pero nadie dio la alarma a tiempo. 6 de la mañana. La tragedia es inevitable. Una chispa, y el mundo explota. Una bola de fuego de 300 metros de altura consume el aire. El oxígeno desaparece. La gente cae asfixiada antes de siquiera ser alcanzada por las llamas. Fue tal la radiación térmica y tan rápida que gran cantidad de gente no tuvo tiempo de reaccionar y quedó calcinada casi instantáneamente. Por ello, tan solo el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos posteriormente. En la memoria citadina quedaría una altísima explosión que produjo un resplandor anaranjado que iluminó el amanecer de ese día y pudo verse en sitios tan alejados del punto del accidente como el Ajusco. Las explosiones se desatan en cadena. Cada tanque de gas que estalla provoca una onda expansiva capaz de demoler casas enteras. El calor alcanza temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius, fundiendo estructuras y dejando a las personas sin posibilidad de escape. Muchas personas sobrevivientes salieron corriendo del área del siniestro con quemaduras considerables, envueltas en llamas. Diversos cilindros domésticos de gas estallaron adicionalmente después de recibir el vapor a muy alta temperatura. Los materiales como madera y cartón de muchas de las casas ardieron instantáneamente, además de los cientos de personas que aún dormían o se alistaban a salir a trabajar. Testimonios indican que a esa hora habitualmente ya se encontraban decenas de trabajadores y sus ayudantes en pipas particulares llenando cilindros para distribuir por toda la capital mexicana.
los cuales probablemente desaparecieron instantáneamente debido a la cercanía de su sitio de trabajo con el sitio de la conflagración. Los testimonios de los sobrevivientes reflejan el horror absoluto. Las explosiones se sucedieron durante más de una hora. Los gritos de desesperación se mezclaban con el estruendo de los tanques estallando, uno tras otro. Algunos intentaron refugiarse en sus casas, pero las paredes no eran suficientes para protegerlos. La onda expansiva derribó techos y ventanas, lanzando escombros y cristales afilados como proyectiles letales. La explosión generó un cráter de 200 metros. La zona quedó totalmente destruida, y la poca gente que sobrevivió pudo huir a lugares lejanos a la zona de la tragedia. El lugar también contribuyó en parte a entorpecer el rescate y el combate al siniestro. Los cuerpos de emergencia comenzaron su arribo a las 6:15 de la mañana. No se daban abasto, por lo que algunas familias trataron de curar con base en remedios caseros. Los cuerpos de emergencia apenas podían controlar parte de las llamas, y en estos incidentes fallecieron o resultaron heridos rescatistas, bomberos, policías y soldados, que llegaban o atendían víctimas que fueron sorprendidos por fuertes explosiones subsecuentes. Los hospitales colapsaron. Los médicos no daban abasto para atender a los cientos de heridos que llegaban con quemaduras severas. Muchos de ellos apenas podían ser reconocidos. Se improvisaron centros de atención en las calles, pero el caos era absoluto. Los cuerpos fueron encontrados en condiciones desgarradoras. Algunos fueron reducidos a cenizas por el calor extremo, mientras que otros quedaron atrapados en vehículos y casas en llamas. La identificación de las víctimas fue casi imposible. En las horas siguientes, los sobrevivientes comenzaron a buscar desesperadamente a sus familiares entre los escombros. Padres buscando a sus hijos, hermanos llamando a sus familiares, sin obtener respuesta. La desesperación se convirtió en duelo colectivo, cuando se hizo evidente que cientos de personas habían perdido la vida en cuestión de minutos. El fuego tardó más de 16 horas en ser controlado, y los rescates continuaron durante días. San Juanico había sido prácticamente borrado del mapa. Cuando el infierno se extinguió, el horror quedó a la vista. 500 a 600 muertos, aunque se cree que fueron más. Más de 2,000 heridos, muchos con quemaduras de tercer grado. 5 kilómetros de destrucción total. Diversas fuentes reportan que las víctimas fueron muchas más, pero no pudieron ser contabilizadas. En los siguientes días, comenzaron los entierros de las personas en el Panteón Caracoles, cercano a la zona de la tragedia. Muchas de estas personas fueron inhumadas como anónimas debido a las condiciones de la tragedia en una fosa común. Más de 10,000 personas fueron trasladadas a sitios cercanos habilitados como albergues, tales como la Basílica de Guadalupe y las instalaciones de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Pero lo peor es que pudo haberse evitado. Días después del desastre, las familias de las víctimas comenzaron a exigir respuestas. Las identificaciones de los cuerpos fueron casi imposibles, lo que dejó a muchas familias en la incertidumbre. El gobierno prometió ayuda, pero las indemnizaciones fueron insuficientes para los sobrevivientes que lo habían perdido todo. Las investigaciones revelaron que la tragedia pudo evitarse con medidas básicas de seguridad. Se implementaron nuevas regulaciones, pero muchas llegaron demasiado tarde para las víctimas de San Juanico. La tragedia de San Juanico marcó un antes y un después en la regulación de plantas industriales en México. Se implementaron nuevas normas de seguridad, incluyendo controles más estrictos en el almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo. Sin embargo, décadas después, las tragedias por negligencia siguen ocurriendo. La historia de San Juanico no solo es un recuerdo doloroso, sino una advertencia constante. La seguridad nunca debe ser ignorada.